Hola, hola, hola. Sí, 1, 2, 3, sonidos. Sí, 1, 2, 3. Aleluya. Sí, 1, 2, 3. Aleluya. Bueno, vamos a dar inicio. Les invito a que se dispongan allí desde el lugar donde están. Vamos a orar, pero antes voy a compartirles unos versículos de la Escritura. Salmo 91, 17. Dice la palabra del Señor. ¿Cuántos queremos que nuestros esfuerzos prosperen? Queremos que todo lo que hagamos aquí en la tierra prospere, ¿no? Yo creo que ese es un buen deseo, que el trabajo que hagamos, sea en el área que sea, fructifique y se vea la bendición y se vea que avanza, se vea que crece, ¿cierto? Dice el Salmo 91, versículo 17, y que el Señor nuestro Dios nos dé su aprobación y que haga que nuestros esfuerzos prosperen. Sí, haz que nuestros esfuerzos prosperen. Pero hay una condición para que nuestros esfuerzos puedan prosperar. Todos sabemos que tenemos una vida corta, sabemos que estamos de paso por esta tierra y queremos que lo que hagamos en el corto tiempo que estemos aquí, lo que hagamos cuente delante del Señor, sea prosperado. Pero hay una condición, hay una manera, y está en el Salmo 127, en el versículo 1 y 2. Dice la Escritura: si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. Es inútil que te esfuerces tanto desde la mañana temprano hasta la tarde en la noche y te preocupes por conseguir alimento, porque Dios da descanso a sus amados. ¿Cuál es la clave? Hacer las cosas para el Señor. Todo lo que hagamos, esa es la clave. Por eso dice que si no, el Señor no edifica con nosotros, en vano hacemos cualquier cosa. Podremos tener un fruto, porque en toda labor hay fruto, dice la palabra. En toda labor hay fruto, pero fruto que permanezca o fruto que perdure solamente con el Señor. Entonces vamos a orar y vamos a poner este tiempo delante del Señor. Padre, te damos gracias una vez más, Señor bendito, por tu misericordia, tu bondad, tu amor inagotable, por tu providencia, por tu sabiduría, por tu soberanía, Señor. Porque tú eres justo, tú eres perfecto, tú eres santo, tú eres maravilloso, Señor. Tú eres la fuente de la sabiduría, bendito Rey de Gloria. Y Señor, en esta noche ponemos una vez más nuestras vidas delante tuyo, pidiendo tu favor, tu gracia, tu misericordia una vez más. Y reflexionando en tu palabra, Señor, pidiendo que nos ayudes para que cada labor que hagamos en esta tierra sea para tu gloria, oh Señor bendito. Que cada esfuerzo que nosotros hacemos, tú lo hagas prosperar conforme a tu voluntad, Señor, conforme a tus propósitos, Señor. Henos aquí, este lugar ha sido consagrado para ti, Señor. Este lugar ha sido apartado para ti y por eso en esta noche pedimos tu favor sobre esta tu casa. Pedimos, Señor, que seas tú haciendo prosperar este lugar conforme a tu voluntad, Señor. Y por eso te pedimos que edifiques con nosotros, edifica esta iglesia, Señor. Edifica esta casa, Padre. En vano es lo que nosotros hagamos en nuestras fuerzas si tú no edificas con nosotros, Señor. Por eso, Padre, te pedimos perdón por cualquier cosa, si hemos contristado tu presencia, Señor. Si con nuestras actitudes, con nuestros pensamientos,
con las cosas que tal vez hicimos en este día, Señor, no ha sido de tu agrado, Padre. Por eso te pedimos perdón, Señor. Porque, Señor, es tu presencia, Padre eterno. Es la presencia de tu Santo Espíritu la que obra en los corazones. Es la presencia de tu Santo Espíritu la que obra en cada lugar, en cada casa, Señor. Y por eso, Rey de Gloria, sabemos, Señor, que el secreto para que la obra prospere es que tú edifiques con nosotros. El secreto para que los esfuerzos de nuestras manos sean prosperados, Señor, es que tú veles con nosotros, es que tú edifiques con nosotros, Señor. Por eso, Señor, aquí estamos, Padre. Solamente somos instrumentos en tus manos, Señor bendito. Solo instrumento en tus manos, Rey de Gloria. Tú eres el que obra de principio a fin y es nuestro deseo y es nuestro anhelo, Señor. Porque queremos hacer las cosas para ti, Rey de Gloria, no para que los hombres nos vean, no para que nos admiren ni nos alaben. Pues, Señor, la verdad es un privilegio que nosotros te estemos sirviendo, Señor. Es un privilegio y es lo mínimo que debemos hacer, servirte, Señor. Es lo mínimo, Rey de Gloria. Dice la Escritura, siervos inútiles somos, porque hacemos lo que tenemos que hacer. Por eso, Señor, aquí estamos, Padre eterno. Pedimos tu favor, tu gracia, Señor. Pedimos que seas tú edificando nuestras vidas una vez más, cada día, Señor bendito. Porque reconocemos, Señor, que el único que puede transformarnos eres tú. El único que puede edificar nuestras vidas eres tú, Señor. En el único en que nuestra vida está firme y segura eres tú. Y a pesar de que vengan las tormentas, las tribulaciones, sabemos, Señor, que si estamos sobre la roca que es Cristo, podremos permanecer firmes, Señor. Por eso aquí estamos una vez más. Necesitamos ser edificados, Rey de Gloria. Necesitamos seguir aprendiendo de ti, Señor. Necesitamos seguir creciendo a esa madurez de un varón perfecto en Cristo, Señor. Necesitamos más de ti, Rey de Gloria. Necesitamos más de tu presencia. Necesitamos más de tu palabra. Necesitamos, Señor, que sigas obrando en nosotros cada día, Señor bendito. Porque solamente cuando estemos delante de ti veremos claramente, Señor. Y solamente cuando estemos delante de ti la obra será perfecta en nosotros. Por el momento tenemos como fruto la santificación y como fin la vida eterna, Señor. Pero sabemos que no lo podemos hacer en nuestras fuerzas. Te necesitamos a ti, Señor. Necesitamos de tu favor, de tu gracia. Señor, haz tu obra en nosotros. Haz tu obra en nosotros primeramente, Señor. Haz tu obra en nuestro corazón, Señor, primeramente, Rey de Gloria, para que podamos ir a otros y compartir de tus glorias, de tus maravillas, Señor, pero siendo testimonios vivos de que tú transformas y cambias la vida del hombre, Señor. Por eso ayúdanos, Señor, ayúdanos, Rey de Gloria. Aquí estamos, Señor bendito. Gracias por este tiempo, gracias una vez más por este privilegio, Señor, de poder adorarte en tu casa, de poder exaltarte, de poder venir y darte gracias por todo lo maravilloso que tú eres, Señor. Gracias, Señor, porque tú has sido el que nos has sostenido, bendito Rey. Tú has sostenido nuestra vida, tú has sostenido nuestra casa, Señor. Tú nos has sostenido en este caminar durante todos estos años, Señor. Por eso la gloria es para ti, Padre eterno. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por no cansarte de nosotros. Gracias, Señor, por seguir haciendo esa obra maravillosa en nuestra vida, en nuestro corazón, Señor. Y gracias por lo que seguiremos viendo, Señor, porque seguiremos viendo
el término de esa obra perfecta, Señor. Esa es nuestra seguridad, bendito Rey de Gloria, que tú terminarás la obra en nosotros, porque la obra es tuya, Señor. Por eso aquí estamos, Rey de Gloria. Gracias, gracias, Señor bendito. Gracias. Y queremos disponer nuestro corazón, un corazón limpio, un corazón que reconoce y que se pone a cuentas contigo, Señor, para que podamos levantar a ti manos santas, Señor. Por eso perdona nuestro pecado, Rey de Gloria, y ayúdanos a apartarnos de él, Señor, a ser radicales cada día y a no negociar con el pecado, bendito Señor. Y queremos levantar a ti manos santas, manos limpias, porque sabemos que tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y creemos a tu palabra, Señor. Por eso gracias, Rey de Gloria. Gracias, Señor bendito. Permítenos adorarte en esta noche, Rey de Gloria. Permítenos exaltar tu santo nombre en esta hora, Padre. Permítenos glorificarte, Señor, honrarte con nuestros labios, Señor, exaltar tu santo nombre y declarar que solamente tú eres el Señor y que solamente tú mereces la alabanza y la adoración, porque no hay otro que la merezca, Señor, no hay otro. No hay nadie como tú, Señor, eres inigualable, eres incomparable, Señor. Gracias, Señor bendito. Gracias, Rey de Gloria. Maravilloso es estar en tu presencia, Señor. Gracias, bendito Rey. Queremos honrarte, Señor. Queremos exaltarte, Padre. Queremos bendecirte, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Sé propicio a nosotros en esta noche una vez más. Sé propicio a nosotros en esta noche una vez más. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en su misión. Horrenda muerte en una cruz. Inmenso amor le hizo descender a servir al pecador. Gracias sin igual, Cristo demostró, dio su vida a mi favor. ¿Cuántos se gozan? Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para su gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Gracias, Señor. Gracias, Rey de Gloria. Aquí estamos como tu pueblo, Señor, como tus siervos. Soberano, inmortal, coronado en majestad, lavando mis pies. Inocente de maldad, mas cargó mi iniquidad, tomando así mi lugar. Herido fue por mi transgresión, por silencio padeció, por mi rebelión sangre derramó, por su muerte vivo yo. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo.
Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Siervos para tu gloria, Señor. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Jesús, siervos para tu gloria queremos ser, Señor. Por eso sabemos que cada día debemos tomar nuestra cruz y servirte, Señor, servirte, Rey de gloria. Por eso, Señor, haz tu obra en nosotros, Señor. Haz tu obra en nosotros, Señor. Que tu obra sea prosperada en nosotros, Señor. Que tu voluntad sea prosperada en nosotros, Rey de gloria, porque es nuestro anhelo. Es nuestro deseo, bendito Rey, que se haga tu voluntad, así como en el cielo, acá en la tierra, Señor, y en cada uno de nosotros, bendito Dios y Padre. Por eso te damos gracias, bendito Rey. Gracias, Señor bendito. Te honramos y te exaltamos, amado Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, gracias. Aleluya, aleluya. Damos gracias al Señor por este tiempo. Muy buenas noches, amada iglesia, que el Señor les bendiga. Una vez más le invito para que disponga allí su vida, disponga su corazón y que cada uno de nosotros pueda ser edificado en la palabra del Señor. Amén. Un saludo a las personas que se conectan en esta hora con nosotros, Casa de Oración Bíblica, una vez más, dándoles la bienvenida a este miércoles de estudio bíblico, en el que anhelamos seguir siendo edificados, seguir siendo transformados, porque eso es lo que produce la palabra de Dios en nosotros, transforma nuestro entendimiento y transforma nuestra vida. Le invito para que se disponga. Hemos estado hablando acerca del tema de la mayordomía, ¿no? Aplicado a múltiples facetas, a múltiples áreas de nuestra vida, ¿no? Que es tan necesario. Y en esta noche vamos a continuar hablando de temas que tienen que ver con la mayordomía, que hacen parte del tema de la mayordomía. Es muy común encontrar en la Biblia, sobre todo en la literatura sapiencial, o en otras palabras, ¿sí saben cuáles son los libros sapienciales? Los libros de sabiduría, Salmos, Job, Proverbios, Eclesiastés,
Esos son los libros sapienciales, libros de sabiduría. De hecho, ahí en la tarea de aprenderse los libros, ahí aprenden eso. ¿Cuáles son los libros proféticos? ¿Cuáles son los libros de la Torá? Profetas mayores, profetas menores, las epístolas, los evangelios, todo eso está ahí. Entonces es muy común que encontremos en la Biblia, sobre todo en los libros de sabiduría, temas e ideas antagónicas, o sea que como que se contraponen, como una forma pedagógica que tiene la Escritura para ayudarnos a comprender bien una lección. Entonces se ponen en contraparte, por ejemplo, el necio y el prudente, ¿sí? Se ponen los dos extremos. El mentiroso y el veraz, o el que es verdadero. El justo y el perverso, ¿sí? Siempre se ponen así, como esas dos contrapartes, esas dos ideas, para que nosotros podamos entender bien o comprender mejor bien las lecciones que hay en las Escrituras. Y la palabra de Dios nos ofrece una visión clara sobre la pereza y el trabajo. Ese va a ser el tema de esta noche en nuestro estudio bíblico, porque tiene que ver con la mayordomía, ¿o no? La pereza y el trabajo tienen que ver con la mayordomía. El que le gusta trabajar es un buen mayordomo, y el que le gusta pereciar es un mal mayordomo, ¿cierto? Entonces hoy, en esta noche, vamos a hablar acerca de la pereza y el trabajo. Para usted que le gusta tomar nota, tome nota allí, la pereza y el trabajo, aplicado al tema de la mayordomía. Estas enseñanzas que vamos a ver a continuación se encuentran en el Antiguo y en el Nuevo Testamento y resaltan la importancia del esfuerzo, la diligencia y la responsabilidad en la vida de todo creyente. Lo repito, estas enseñanzas se encuentran en el Antiguo y en el Nuevo Testamento y resaltan la importancia del esfuerzo, la diligencia y la responsabilidad en la vida de todo creyente. Amén. Pero antes de que entremos en materia, vamos a escuchar algunas palabras o algunos dichos, algunos refranes que nos hablan de este tema. Tal vez usted ya ha escuchado unos, pero otros yo se los voy a compartir aquí. Por ejemplo, el perezoso vivirá deseoso. ¿Por qué dice que el perezoso vivirá deseoso? Porque quiere muchas cosas. Ay, a mí me gustaría esto, a mí me gustaría lo otro. Piensa en cosas que le gustaría tener. Se antoja de todo. Pero nada alcanza, ¿por qué? Porque no quiere ¿qué? Esforzarse. El perezoso vivirá deseoso. Otro, mucho dormir causa mal vestir. ¿Será eso cierto? Mucho dormir causa mal vestir. Yo recuerdo cuando estaba uno adolescente y uno no quería sino pasársela en la calle, y como no trabajaba y no tenía ropa, pues ¿qué hacía? Vestía mal o empezaba a pedir ropa prestada. Y era chistoso porque a veces en el lugar de reunión donde iba uno a bailar el domingo, usted se iba con la ropa prestada y al otro día el amigo el otro domingo tenía la misma ropa que usted tenía el domingo pasado. Qué chistoso, ¿no? Pero eso también es por la pereza. Otro, gente parada no gana nada. Ese me gusta. Gente parada no gana nada. ¿Por qué? Porque no se esfuerza, no se mueve, no quiere hacer nada. El siguiente, este también es muy veraz y es muy importante, así que escuchen los jóvenes, escuchen la sabiduría del Señor. A juventud ociosa, vejez trabajosa. Eso es muy cierto. Por eso los jóvenes tienen que ser diligentes en aprovechar bien el tiempo, aprovechar bien su vida, aprovechar bien los recursos, para cuando llegue la vejez no tengan una vejez, ¿cómo?
trabajosa. Yo siempre lo he dicho, quiere ver personas que tal vez por muchas circunstancias no administraron bien su vida, váyase a Corabastos. Y allá usted va a ver gente de la tercera edad jalando una carreta con 20, 30, 40 cajas de mercado pesada y arrastrándola. Juventud ociosa, vejez trabajosa. Otro, no se gana gloria y fama metido en la cama. ¿Cierto? No se gana gloria y fama metido en la cama. Dos más. A la pereza le sigue la pobreza. Ese es muy veraz, ¿no? También. A la pereza le sigue la pobreza. Y eso lo vemos muchas veces, sobre todo por cultura, en lugares donde nosotros hemos estado y se ve como mucha miseria, mucha pobreza, ¿cierto? ¿Pero por qué? Por cultura. Porque no hay una cultura de preparación, de aprovechar bien el tiempo, de esforzarse, de ahorrar, de tantas cosas, ¿no? Sino que en esas culturas se sigue el mismo patrón. Entonces se llega a la juventud, se coge la calle, no se estudia, se rumbea, calle para arriba y para abajo, y cuando llega la mayoría de edad, 22, 23, 25, ahí toca trabajar en lo que toque. Y el último, la abundancia es madre de la vagancia. ¿Por qué será que le dice que la abundancia es madre de la vagancia? Porque muchas veces, sobre todo cuando hay padres que son pudientes, familias que son pudientes, los hijos se relajan porque creen que merecen todo, que les tienen que dar todo. Y entonces como creen que les deben todo y que les tienen que dar todo, pues ¿qué pasa con esos jóvenes? No se esfuerzan. Por eso dice que la abundancia es madre de la vagancia también. Alguien decía que tiempos duros crean hombres fuertes. Tiempos de abundancia crean hombres débiles. Y así, todo se vuelve un ciclo. ¿Cuántos no vieron, por ejemplo, en la pandemia? ¿Cuántos talentos no salieron allá a relucir, sí o no? Gente en la pandemia que no tenía qué hacer. Y no tenemos que movernos, tenemos que hacer. Y se reinventaron, ¿cierto? Por eso dice que tiempos duros producen generaciones fuertes. La pereza en el Antiguo Testamento, vamos a empezar por ese lado. ¿Dónde están los perezosos? No hay ninguno. Uy, gloria al Señor. Qué bueno. O sea que vamos, porque esta predicación no nos va a edificar, porque no hay perezosos. Proverbios ofrece una ilustración muy real del perezoso. Dice en Proverbios 26:14. Proverbios 26:14, voy a leer en la versión Dios habla hoy. Proverbios 26:14 dice de la siguiente manera. La puerta gira en sus bisagras y el perezoso gira en la cama. ¿Han visto las bisagras de las puertas? Hacen así, ¿no? Para adelante, para atrás, para adelante, para atrás. Así hace el perezoso en la cama. Para un lado, se cansa, para el otro. Pero no se quiere parar. Este pasaje nos describe la trágica realidad del perezoso. Su pereza lo ha llevado al colmo de la rutina improductiva y destructora. Así como la bisagra da a la puerta su razón de ser, la cama da al perezoso su definición más concreta. Pereza y cama forman una pareja inseparable, como la puerta y la bisagra. Amén. La pereza y la cama forman una pareja inseparable como la puerta y la bisagra. A partir de esta definición,
se hace fácil entender el porqué de las ridículas excusas y pretextos del perezoso según varias versiones de la palabra. Por ejemplo, Proverbios 22:13, leo también en versión Dios habla hoy. Proverbios 22:13 dice la palabra del Señor: para no trabajar, el perezoso pretexta que en la calle hay un león que lo quiere matar. ¿Cierto? Siempre para el perezoso hay ¿qué? Una excusa, ¿cierto? Siempre hay una excusa. No, es que está lloviendo. Y qué pereza ir a trabajar, me voy a mojar. No, es que está haciendo mucho sol, está haciendo mucho calor. Me voy a quemar y no tengo cremita para echarme en la cara. Es que está haciendo mucho frío. Qué pereza levantarse ahorita. Es que queda muy lejos, ¿cierto? Y así podríamos seguir con muchas y muchas más excusas que pone el perezoso. Es que toca trabajar tanto. Ese trabajo es tan duro. El perezoso se imagina que hay un león afuera, pero no se da cuenta que tiene un demonio junto a él ahí arrunchado. ¿Cuál demonio? La pereza. Y no lo vamos a demonizar. Bueno, es como para poner un ejemplo, porque la pereza está en el corazón del hombre. Esos son los vicios y las cosas que el hombre tiene que cambiar. Dice el perezoso: hay una fiera en el camino, por las calles un león anda suelto. Eso está en Proverbios 26:13. Qué excusas, ¿no? Y esto que estas son poquitas para las excusas que pone la gente afuera. La pereza ha cegado al perezoso a tal grado que su propia situación le hace ver ilusiones. El perezoso ve las cosas de manera totalmente distintas a como las ve el trabajador. Para el primero, o sea, para el perezoso, el camino está lleno de espinas. Siempre le pone un pero a todo. Imagínese usted caminando por un camino de espinas descalzo. ¿Cómo sería su cara? ¿Qué gestos haría? Como de dolor, ¿cierto? Como, uy, no, ¿cierto? Así pasa con el perezoso. Cuando lo mandan a hacer algo, le duele pararse, le duele hacer las cosas. Dice Proverbios 15:19. Proverbios 15:19 dice: qué difícil es la vida para el que es perezoso. La vida del perezoso es difícil desde que se levanta, porque hasta para levantarse le cuesta. Por eso dice: qué difícil es la vida para el perezoso, que le cuesta pararse. Y qué fácil es, en cambio, para la persona honrada o para la persona laboriosa. Amén. Para el segundo, o sea, para el trabajador, el camino es una amplia calzada. O sea, el camino es suave, va ahí bien. No es como el otro camino. No, es suave el camino, es una calzada, va caminando tranquilo. Es tan la pereza del perezoso que hasta le cuesta hacer cosas para su propio bien. Dice Proverbios 19:24. Proverbios 19:24 dice que el perezoso mete la mano en el plato, pero es incapaz de llevarse el bocado a la boca.
Así es el perezoso, le cuesta hacer cosas hasta para su propio bien. Por ejemplo, arreglar su cuarto. ¿Quién se beneficia de arreglar su cuarto? El mismo perezoso, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque cuando llegue, tal vez llegue de trabajar, de estudiar, de la calle, bueno, en fin. ¿A cuántos les gusta llegar de la calle, llegar del trabajo y encontrar su cuarto deslumbrante, ¿cierto? Eso trae descanso, ¿cierto? Como que usted llega y se acuesta y como que descansa. Pero cuando usted se acuesta en medio del reguero, eso usted no puede ni dormir. O, por ejemplo, ir a la tienda sabiendo que otros le van a cocinar. Oh, qué pereza. Ay. Sabiendo que es para su propio bienestar. Por otro lado, Proverbios advierte que el perezoso no solo vive de engaños, sino que pretende engañar a otros respecto a su terrible situación y estilo de vida. Da la impresión de que desea trabajar, pero a la hora de la verdad siempre termina en lo mismo. No, es que estoy en una situación tan terrible, no, es que no hay trabajo, es que no. Eso es lo que hace el perezoso, vive de engaños. Y siempre habla a otros respecto de su terrible situación. Y al principio quiere trabajar, pero a la hora de la verdad siempre termina lo mismo, siempre termina siendo un flojo. Proverbios 13:4. Dice Proverbios 13:4. El perezoso ambiciona, o sea, quiere conseguir todo fácil, le encanta el dinero fácil, la vida fácil. El perezoso ambiciona y nada consigue. Aunque las manos del perezoso se niegan a trabajar, su corazón no deja de codiciar. Y siempre esperan que los demás trabajen por ellos. Y desean tener suficiente dinero para gastarlo en cuanto vicio se les ocurre, pero odian el trabajo que se requiere para obtenerlo honestamente. Sobre todo hay un tipo de personas que les encanta mucho esa manera de vivir, los que les gusta el dinero fácil. Perdón. Muchos terminan volviéndose, aquí les decían en un tiempo, pillos o bandidos. Y como les gusta la vida de ocio, de gastar sin tener que trabajar, terminan o en la cárcel o en el cementerio pagando muy cara su pereza. Ya hablamos de los que les gusta lo ajeno, las vueltas y todo eso. Como no quieren trabajar, esforzarse, sino que quieren llenarse de la noche a la mañana, pues por esa pereza terminan ¿qué? En la cárcel o en el cementerio. Amén. Dice Proverbios 21:25. Gracias, amor. Proverbios 21:25. Dice, la codicia del perezoso lo lleva a la muerte porque sus manos se niegan a trabajar. Ahí está describiendo a las personas que nombraba anteriormente. La codicia del perezoso lo lleva a la muerte porque sus manos se niegan a trabajar. Con una vida así, de pereza, ¿qué le sucede o qué consecuencias tiene el perezoso y las personas que conviven con él? Veamos la siguiente lista de proverbios con sus enseñanzas y advertencias. En primer lugar, el perezoso lo pierde todo y como consecuencia termina dependiendo de otros y en la pobreza total pasando hambre. ¿Han visto que hay personas que nunca hicieron nada en su vida y terminan toda la vida pidiendo en la calle o pasándola muy mal?
Yo conozco personas, de hecho cuando trabajaba en la calle veía mucho eso. Llegué a ver hasta la mamá, la hija y el nieto. Así, generación tras generación. Y pues como la mamá les enseñó a no hacer nada sino a pedir, pues viven de pedir. Y cuando les dan, pues bien, pero cuando no les dan, pasan necesidad, pasan hambre. Les toca dormir hasta en la calle muchas veces. Dice Proverbios 19:15, mucho duerme el perezoso, mucha hambre va a aguantar. ¿Cuánto les gusta comer? A trabajar, para poder comer. El que no quiere trabajar, que tampoco coma. El perezoso duerme cuando debería trabajar. Sueña mucho, pero hace poco. Por eso es por lo que hasta el cerebro se le oxida. Ustedes no se han puesto a pensar, meditaban esto preparando el mensaje, de cómo en generaciones anteriores, donde no había toda esta tecnología que tenemos ahorita, y usted mira y se hicieron tantas cosas, crearon tantos inventos, tantas cosas que uno dice, ¿esta gente cómo hizo? ¿Cierto? Hubo gente que hizo cosas extraordinarias. Veía por ahí un aparato que como que hicieron los griegos, no me acuerdo ahorita el nombre, se me olvidó porque es un poco complicado, pero era un aparato que tenía muchos engranes, o sea, no funcionaba con luz ni nada. Era un poco de engranes, engrane sobre engrane, así 2 placas y muchos engranes. Y con esa, dicen que fue como la primera computadora que hubo, porque con esos engranes ellos podían saber la posición del sol, de la luna, de los planetas y podían hasta anticipar eclipses con 19 años de anterioridad, de anticipación, perdón. 19 años, imagínense. Y eso era un poco de engranes, no tenía luz, no tenía wifi, nada. Entonces, ¿por qué pasaba eso? Porque aprovechaban bien el tiempo. ¿Se ponían a qué? A trabajar. No pereciaban. Pero también están los perezosos espirituales, ¿cierto? Gracias a Dios aquí no hay. No hay perezosos espirituales. Los que nos están viendo, gloria al Señor también porque no hay perezosos espirituales. Los que no se preocupan por ver cómo está su estado espiritual, ni lo que tiene que ver con la salvación, y mucho menos por su servicio al Señor. Voy a poner el ejemplo de una finca. ¿Cuántos conocen más o menos la vida de finca? En una finca hay ¿qué? Animales, hay plantas, ¿cierto? Hay maticas, cultivos, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando el campesino o el dueño de la finca se acuesta a dormir y no trabaja? ¿Qué pasa? No hay nada, ¿cierto? Pero ¿sabe que si hay algo? ¿Sabe que si hay algo que empieza a crecer en las fincas cuando las dejan descuidadas? La maleza, ¿cierto? Empieza a crecer la maleza y a dañar las matas y las plantas y a tapar todo. Quitarle la maleza, porque la maleza, ¿qué es lo que hace? Ahoga la planta, no la deja crecer. Algo como para poner un ejemplo de la siguiente ilustración que les voy a dar. Sí, tiene que cuidarse, tiene que trabajarse. Nuestra alma es como una viña. ¿Sí? ¿Conocen las viñas? Donde hay uvas. Nuestra alma es como una viña que cada uno de nosotros tiene el deber de cultivar y proteger. Esa es nuestra alma, como una viña. Debemos velar y orar, y a propósito, que de eso es lo que hemos estado hablando en las reuniones con los hombres, los lunes a las 7, que
Aprovecho para nuevamente extenderles la invitación a los que nos ven, a los que faltan o faltaron, para que se comprometan y no descuiden su viña, porque hemos estado hablando de un tema muy fuerte que es el tema de la tentación. Debemos velar y orar para arrancar y no dejar crecer los cardos y los espinos o la maleza de nuestras pasiones desordenadas y las tentaciones del enemigo. Por eso digo que hay perezosos espirituales. Por ejemplo, hoy hubo perezosos espirituales acá. Les ganó la pereza, no vinieron. Pero después cuando el enemigo tome ventaja, entonces, ay, ay, ay. Dice Isaías 56, versículo 10. Isaías 56, versículo 10, leo en la traducción lenguaje actual. Y aquí exhortamos a la iglesia en su servicio al Señor, pero también exhortamos a los líderes de cada hogar, hombres y mujeres, que saben que tienen un hogar, que tienen hijos, que tienen esposa, que son como esos sacerdotes, porque nosotros los hombres somos llamados a ser sacerdotes de nuestro hogar. Y si en el hogar no está sino la sola mujer, pues entonces la mujer, allí edificando a sus hijos. Isaías 56, 10, el profeta está exhortando a los jefes y los líderes del pueblo de Israel. Dice, ustedes, jefes de mi pueblo, deberían protegerlo como perros guardianes. ¿Qué hacen los perros guardianes? ¿Se han ido a las fincas? ¿No alcanza usted a entrar cuando ¡ah! Lo sienten desde lejos, ¿sí o no? Están pendientes, ¿quién llega? ¿Quién? En la noche, para que no se meta nadie. Ustedes deberían protegerlo como perros guardianes, pero parecen estar ciegos. No se dan cuenta de nada. Parecen estar mudos. No hacen ni dicen nada. Les gusta mucho dormir. Se pasan la vida durmiendo y soñando. Fin del pasaje. Estos líderes, por eso exhortando a la iglesia en su servicio al Señor y exhortando a los varones, a los líderes de sus hogares, mujeres y hombres, estos líderes deberían ser los que vigilaran el rebaño, pero no se preocupaban por las ovejas. Estaban ciegos, ya que no discernían la diferencia entre lo bueno y lo malo para el pueblo. Y debido a su ignorancia, no hablaban lo recto para reprender a los que estaban mal. Por eso dice que parecían estar, ¿qué? Mudos. Y que no decían nada. Por eso, hablando de que tenemos que velar y orar por cómo están nuestras casas, los varones, las mujeres, velar y orar cómo está nuestra casa, cómo está, si está mal, si está bien, vigilantes, pero no se puede tener discernimiento si no se lleva una vida de servicio al Señor. No se puede tener ese discernimiento y esa sabiduría para hablar si no estamos teniendo comunión con el Señor. Y por eso cuando pasan las cosas todo lo ven normal. Ay, que mis hijos están en el mundo, que mis hijos están haciendo. Eso es normal. ¿Cómo que eso es normal? Nosotros los hijos de Dios, como padres, no podemos darle rienda suelta a nuestros hijos para que se vayan al mundo. Debemos serles tropiezo. Debemos velar, orar, vigilar, pero también debemos hablar y exponerles y dejarles claro o el Señor o el mundo y mostrarles las consecuencias. Lógicamente ya ellos decidirán, ¿no? Porque llega un punto también. Pero es nuestro deber mostrarles la verdad.
Dice Romanos 12:11, en la Nueva Traducción Viviente. Romanos 12:11. No sean nunca perezosos. Más bien, trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Debemos, ¿qué? No ser perezosos, sino trabajar ¿con qué? Con esmero, sirviendo al Señor con entusiasmo. A nosotros, los que somos cristianos, ¿dónde están los cristianos? Se nos exhorta a lanzarnos con entusiasmo, con celo y diligencia, a realizar cuanto antes las actividades espirituales que el Señor y la iglesia demandan y esperan de nosotros. Nosotros debemos tener ese celo, esa pasión, ese fuego, ese fervor por servir al Señor. ¿Cuántos recuerdan cuando recién se convirtieron? No se perdían una reunión, ¿cierto que no? Ni una. Lloviera, estuviera haciendo frío, le doliera la cabeza, allá llegaba, ¿sí o no? Y con el tiempo todo eso, ¿qué? Se va perdiendo. Y no debería ser así. Por el contrario, debería más fervor cada día. En la versión Reina Valera, este mismo pasaje dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. El cristiano debería ser una persona con fuego en sus venas. Fuego. No haya que fuego y se caiga, no. Fuego sirviendo, que hay tal cosa, vamos para allá. Que hay que ir a predicar, vamos. Que hay que ir a una velada, vamos. Que ayuno, claro. El cristiano debería ser una persona con fuego en sus venas y con todo su ser ardiendo por la causa del Señor. Pero, y atención a este pero, ¿cómo va usted a sentir ese fuego si su vida no está dedicada a servirle al Señor? Si cuando se programa acá, y con eso exhorto a la iglesia y a los que tal vez nos están viendo, recuerde que estamos para edificar. Si cuando se programa acá en la iglesia ciertas reuniones y ciertas cosas, usted se desconecta y se deja sacar tan fácilmente por estar en sus afanes y en sus cosas de la voluntad del Señor y de su servicio al Señor, ¿cómo va usted a querer llenarse de ese fuego y de esa presencia? Amén. Hablábamos una vez aquí en una predicación, ¿no? Hace poquito que tuvimos la bendición de ofrendarle un tiempo especial al Señor. Y decíamos que los que estaban en el Espíritu, ¿dónde estaban? En las cosas del Señor. Los que no, Semana Santa. Viajes, comidita, pescado. Desconectados totalmente. Pero así queremos tener fuego por el Señor. ¿Me recuerdan las vírgenes insensatas y las imprudentes? Unas tenían aceite de reserva, las otras no. Y ese aceite, ese fuego encendido en esa lámpara, ¿qué tipifica? Mi comunión con Dios, mi servicio al Señor. De ahí es donde yo me lleno. Mira, la vida cristiana, tú no la puedes vivir en tus propias fuerzas. Si tú no oras, si tú no te congregas, si tú no ayunas, si tú no lees la palabra, no esperes tener fuego por la presencia del Señor, ni por su casa, ni por sus cosas. Amén. Cuando las exigencias y demandas del servicio al Señor han dejado de ocupar el primer lugar en su corazón, cuando para usted deja de ser importante servirle al Señor, entonces lo siguiente que viene es el desánimo y luego el colapso espiritual. Porque así es. Siempre es así. Dígame de alguien que mengua en su servicio al Señor. Pero principalmente, aquí lo hemos hablado, sin comunión no puede haber un buen servicio al Señor.
Alguien que no tenga comunión con Dios se empieza a apagar. Porque tal vez hay muchos que sí sirven, pero sirven no como al Señor le agrada. En santidad, en obediencia. Luego no somos perfectos, pero el Señor sí ve mi caminar en que yo estoy queriendo guardarme. El perezoso nunca realiza tareas constructivas. ¿A qué me refiero con esto? Nunca se preocupa por prepararse. Se la pasa desperdiciando su vida en cosas que no le aportan nada a futuro. No tiene metas y sus aspiraciones son casi nulas. En Proverbios 12:11, palabra de Dios para todos, en la parte B, Proverbios 12:11 dice, el que trabaja su tierra tendrá suficiente alimento. Y en la parte B, pero el tonto desperdicia el tiempo. Yo recuerdo que yo desperdicié mucho tiempo de mi juventud. De hecho, yo lo he dicho acá, como desde los 13 dejé de estudiar y empecé a andar en la calle para arriba y para abajo con los amigotes de la cuadra. Y como Satanás es tan astuto, pues conocí unos amigotes ya de otro lugar, de otro barrio, y resulta que eso sí les gustaba ir a fiesta cada sábado, cada viernes. Eso sí salía a fiesta cada sábado y cada viernes en una casa diferente. Ok, fiestas de fulano, que hay unos 15, que hay esto, que... Y después ya no eran fiestas, sino que nos íbamos para las maxitecas, minitecas, y, en fin, cada 8 días. Y uno no se la pasaba sino esperando que llegara el fin de semana. De hecho, en esos lugares, los domingos cobraban la entrada. Y había que hacer fila para entrar y todo. Yo no, ni para eso. Tocaba ir a la mami, regáleme 2,000. Para la entrada, para ir allá. Y tome agua. Baile y tome agua, porque eso sí no. Ni para una gaseosa. Pero en eso me la pasé y desperdicié desde los 13 como hasta los 20. Y no hice nada. Por la misericordia y la gracia del Señor estoy donde estoy hoy en día. Y es para su gloria. Pero el tonto que desperdicia el tiempo. El perezoso nunca tiene aspiraciones, nunca tiene metas, nunca se pone, oiga, voy a hacer algo con mi vida. Piensa que vive al diario vivir, como le toque hoy el día. Eso disfrutemos y después miramos. En la versión Biblia libre, este mismo pasaje dice, si cultivas la tierra, tendrás abundancia de dinero, pero si vas detrás de cosas inútiles, eres un tonto. ¿Sí ven cómo el tema de planificar, de vivir, porque la vida hay que saberla vivir con sabiduría? ¿Han visto cómo los grandes avances en la tecnología vinieron de naciones en donde las personas se preparaban? Por ejemplo, ¿por qué a nosotros nos dicen que somos tercermundistas? ¿Por qué? Porque aquí no, el tema de la educación, nada, por cultura no, bueno, no digo en todo lado, ¿no? Porque hay familias que sí, pero la mayoría no. Mientras que, por ejemplo, allá en Estados Unidos, yo por eso me quedaba aterrado, tantas materias que hay para estudiar, y allá ahí salieron los astronautas, allá se inventaron tantas cosas, ¿cierto? Tantas disciplinas. Y como hubo tanta gente que se preparaba, pues hubieron grandes avances en la tecnología. Pero acá no. Acá solo eche águila y baile y ya. Pero nada de prepararse, nada de... Qué vergüenza, ¿no? Otras naciones. Escuchaba un pastor decía, no, qué vergüenza que en la familia ni un profesional, hola. Ni un abogado, nada de que le aporte a la sociedad.
un juez, algo así. Nada. Y ningún trabajo es deshonra, ¿no? No importa, pero de todas maneras, si usted tiene la posibilidad de prepararse y ser alguien más, pues qué bueno que lo haga, conforme a la voluntad del Señor. Uno de los problemas más graves es que el perezoso vive fuera de la realidad, pues llega al extremo de creerse el más sabio. Dice Proverbios 26:16 en la versión Biblia Libre. Proverbios 26:16 dice: los perezosos son más sabios en su propia opinión que muchos consejeros sabios. Eso le pasa a uno sobre todo en la juventud, ¿no? En la adolescencia. Einstein le queda en pañales aún en la juventud. ¿A cuántos no nos pasó que una persona sabia se nos acercó en nuestra juventud y nos dijo: mire, estudie, aproveche el tiempo, mire que después se va a arrepentir? Y nosotros que, ay, eso no, tengo tiempo. ¿Sí o no? Porque el perezoso es así, se cree más sabio que una multitud de sabios. Y si algún familiar o amigo decidiera ofrecerle trabajo al perezoso por compasión o ignorancia, el perezoso traerá más problemas que beneficios. Eso yo lo he visto en mis años de jefe, cualquier cantidad. Proverbios 10:26, palabra de Dios para todos. Proverbios 10:26. Dice: nunca emplees a un perezoso, pues te irritará como el vinagre irrita la boca o el humo irrita los ojos. ¿Sí? Cuando uno está en los asados, ¿no? Sobre todo el que le toca allá en la parrilla y llore y uy, le arden los ojos. Así es con el perezoso, eso lo hace a uno llorar. Los perezosos no son aptos para que se les encargue algo de responsabilidad o de importancia. ¿A cuántas personas no hemos visto que han tenido que llorar por dejar su negocio en manos de un flojo? Que solo va porque le paguen o no le interesa nada más, sino que le paguen y no le interesa la empresa o el negocio. Si la empresa va mal o la empresa va en decaída, eso no le importa a mí desde que me paguen. Ese es el pensamiento del flojo. Dice la Escritura que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, lo hagamos como para ¿qué? Como para la gloria del Señor. Colosenses 3:23, palabra de Dios para todos. Colosenses 3:23 dice: cuando hagan cualquier trabajo, ¿cuando hagan qué? Cualquier trabajo es cualquiera. Sea venir a limpiar las sillas en la iglesia, sea barrer, sea limpiar un baño, sea recoger la basura, pintar, bueno, en fin. Cualquier trabajo. Cuando hagan cualquier trabajo, háganlo de todo corazón, como si estuvieran trabajando para el Señor y no para los seres humanos. Amén. El problema es que muchas personas ven el trabajo como una carga y no como una bendición. Al principio puede que sí lo vean como una bendición, ¿debido a qué? A la necesidad. Como tal vez llevan 2 meses sin trabajo, 3 meses, 6 meses sin, 1 año. He escuchado gente que dura 1 año sin trabajo, imagínense. Al principio, pues por la necesidad, uy no, qué bendición, me salió trabajo. Y como dice el dicho colombiano acá, escoba nueva, barre bien.
pero apenas se sacian, apenas ya pasa un mes, 2 mesecitos, que ya como que, uy, ya pagué las deudas, ya tengo el arriendo pago, bueno, ya estoy. Apenas se sacian, empiezan a cambiar de actitud y su forma de trabajar también cambia. Por eso debemos ver la importancia de trabajar con dedicación y pasión, viendo el trabajo primero como una bendición y segundo como un servicio a Dios. ¿Cómo debemos ver el trabajo? Primero como una bendición, porque es una bendición. Si no, vaya y pregúntele a la gente que lleva 1 año sin trabajo. Le va a decir, uy, tan chévere su trabajo. De hecho, mi hija experimentó por allá, ¿no? Se dio cuenta cómo era la mano en el mundo. Y creo que ahí sí pudo decir, qué bendición el trabajo. ¿Cierto que sí? Así es, gloria al Señor. Yo recuerdo cuando trabajaba para otras personas, al principio era flojo, que no puedo decir que eso era la mata del trabajo, no, pero fui aprendiendo y después cuando ya aprendí cómo debía trabajar, siempre empezaba como de abajo y terminaba en los mejores puestos, en el puesto que más vendía, en el que más ganaba. ¿Pero por qué? Porque mi actitud, después de que ya aprendí, mi actitud era, siempre me ministraba era la historia de José. Aunque no conocía al Señor todavía, pero a mí me ministraba mucho la historia de José. Cuando veía uno ahí las películas en Semana Santa que era... ¿Y José qué pasaba? Que José iba subiendo y el Señor lo bendecía. ¿Por qué? Por su diligencia. Él no le importa. Es que es tan impresionante que hasta terminó en la cárcel. Y en la cárcel terminó siendo el mayordomo. Imagínese. Entonces yo ya, o sea, qué diligencia la de José, cómo trabajaba de bien, sin importar el lugar donde estuviera ni el trabajo que hiciera. Entonces a mí eso me ministraba mucho, me ministró mi corazón y yo empecé a trabajar así. Porque no importa, así tú no seas el más visto en el trabajo, el más importante, así tú seas el más pequeño, pero desde que tú hagas las cosas con excelencia, hay alguien que sí ve y que recompensa. Yo lo vi en mi propia vida. Yo cuando empecé con los chicharrones, yo recuerdo que esas ollas tenían una costra toda negra. Y yo decía, oiga, pero estas ollas se deben de ver más bonitas, brilladitas. Yo, pues como mi mamá me enseñó. Entonces yo empecé allá, a mí no me tocaba ni, me sacaba de mi plata para comprar un jabón Rey y una esponjilla de brillo. Y empezaba así. Y dele, hasta que le lograba quitar la costra y ¡ping! La olla quedaba brillante. Pues, ¿qué cree que pasó? Los otros empleados del sitio, ay, venga, regáleme un poquito de jabón, regáleme un poquito de esponjilla. Y aún así, aunque el carrito no era un carrito así muy, pero yo lo mantenía limpio y con la ollita bien brillada y eso llamaba la atención. Y por eso decía, poco a poco el Señor me iba poniendo en otros lugares. De hecho, así ni siquiera el mismo jefe que usted tenga se dé cuenta. ¿Sabe quién se da cuenta? Dios. Y Él recompensa. Cuando llegué a trabajar a cierto lugar vendiendo arepas, mire, el Señor era bueno, yo me esforzaba y yo hacía las cosas con excelencia. Y hasta me daban almuerzo. Cosas que yo empecé a probar comida así espectacular, gourmet y al horno y todo eso fue porque en esa casa me daban el almuerzo. En diciembre me daban hasta plata. ¿Quién hace eso? El Señor, porque Él recompensa. Como consecuencia de lo anterior, Proverbios ofrece también una serie de consejos y ejemplos concretos de la vida real para evitar enredarse con el perezoso. La mayoría de estos proverbios o dichos están en forma opuesta para reprender al prudente contra la pereza. Amén.
Dice Proverbios 18:9. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Bueno, vamos a la mitad de la prédica. Todavía nos queda harto. Bueno, mañana es festivo. Proverbios 18:9. Versión Reina Valera dice, también el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador. O sea, derrochador, malgastador, despilfarrador. ¿Por qué? Porque deja escapar las buenas oportunidades y se le van entre los dedos. ¿Cuántas personas no tuvieron unas oportunidades en unos trabajos, pero ¿y por la pereza qué? Para afuera. Y hoy en día, ay, joder, madre, si yo me hubiera esforzado en ese trabajo, uy, qué empresa tan buena. ¿Pero por qué? Por la pereza. Por eso dice que el que es negligente, perezoso en el trabajo, es hermano del hombre derrochador, malgastador, despilfarrador, porque se le escapan las oportunidades entre los dedos, como agua entre los dedos. Amén. Proverbios 10:4, nueva versión internacional. Proverbios 10, versículo 4. Dice, las manos ociosas, o sea, las manos perezosas, conducen a la pobreza. ¿A qué conduce la pereza? A la pobreza. Las manos diligentes atraen riquezas. Por el camino de la pobreza caminan los perezosos y los malos, ya que estos, al no querer trabajar, pero sí querer hacerse ricos, acuden al fraude, a la trampa, al robo, etc. Y al ser descubiertos se encuentran con el deshonor y la miseria. Se ven muchos casos. Como no quieren trabajar, pues empiezan a mirar cómo pueden ganarse el dinero fácil, a robar, a trampear, a hacer vueltas, como dicen. Y cuando son descubiertos, ¿qué pasa? ¿Dónde terminan? En la cárcel, en la miseria. La pobre familia por ahí rebuscándose el dinero para mandarle para jabón, para comida allá en la cárcel, para pagar, porque allá cuando mucha gente llega a la cárcel, le toca llegar. Proverbios 12:24, palabra de Dios para todos. Proverbios 12:24. Dice, el que trabaja duro se convertirá en líder, pero el perezoso siempre estará esclavizado. El que trabaja duro, ¿qué? Se convierte en un líder. ¿Cuántas personas hemos visto, no? Que trabajan duro y montan empresa y tienen empleados y todo eso, ¿no? ¿Por qué? Porque trabajan duro, trabajan con diligencia. Pero el que siempre le da pereza siempre está aquí, por debajo. Y no estoy diciendo que sea denigrante ni nada de eso, pero muchas personas tenemos muchas capacidades que Dios nos ha dado, pero no las aprovechamos. Las personas que son diligentes desde su juventud podrán llegar a conseguir la capacidad de gobernar o estar en una buena posición. Lo voy a volver a repetir. Las personas que son diligentes desde su juventud, por eso exhorto y animo a los jóvenes a que aprendan a vivir, no van a encontrar mejor sabiduría para vivir que en la palabra de Dios. Las personas que son diligentes desde su juventud podrán llegar a conseguir la capacidad de gobernar o estar en una buena posición. A la luz de lo que hemos visto, ¿qué camino seguir? Se ofrecen dos grandes amonestaciones que enseñan un camino diferente al de la pereza. El primero nos muestra un ejemplo por vía de la misma naturaleza.
Dice Proverbios capítulo 6. Proverbios capítulo 6, versículos 6 al 11. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Proverbios capítulo 6, versículos 6 al 11. Dice: tú perezoso, holgazán, dice ahí, o perezoso, aprende una lección de las hormigas. Aprende de lo que hacen y hazte sabio. A pesar de que no tienen príncipe, ni gobernador, ni líder que las haga trabajar, se esfuerzan todo el verano, juntando alimento para el invierno. Pero tú, holgazán o perezoso, ¿hasta cuándo seguirás durmiendo? ¿Cuándo despertarás? Un rato más de sueño, una breve siestita, un pequeño descanso, 5 minuticos más, cruzado de brazos. Entonces la pobreza te asaltará como un bandido y la escasez te atacará como un ladrón armado. Qué tremendo ejemplo. Y el segundo, o la segunda amonestación, nos ofrece una enseñanza por vía de la misma experiencia directa. Proverbios 24, versículos 30 al 34. Voy a leer también Nueva Traducción Viviente. Proverbios 24, versículos 30 al 34. Dice la palabra del Señor. Pasé por el campo de un perezoso. ¿Pasó por el campo de qué? De un perezoso. Pasé por el campo de un perezoso, por el viñedo de uno que carece de sentido común. Vi que habían crecido espinos por todas partes. ¿Recuerdan el ejemplo de la finca? Vi que habían crecido espinos por todas partes. Estaba cubierto de maleza y sus muros destruidos. Entonces, mientras miraba y pensaba en lo que veía, aprendí esta lección. Versículo 33. Un rato más de dormir, 5 minuticos, un poquito más de sueño, un breve descanso con los brazos cruzados, entonces la pobreza te asaltará como un bandido y la escasez te atacará como un ladrón armado. Amén. Qué tremendo. Miremos ahora la parte del trabajo. La dignidad del trabajo. La Biblia no solo condena la pereza, sino que también elogia la dignidad del trabajo. En Génesis, por ejemplo, el trabajo se presenta como una actividad digna antes de la caída del hombre. Dios asigna a Adán la tarea de cuidar el jardín del Edén. En Génesis 2:15, leo palabra de Dios para todos, nos muestra que el trabajo es parte del propósito divino para la humanidad. Dice Génesis 2:15, el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. ¿Para qué lo puso? Para que lo cultivara y lo cuidara, o en otras palabras, para trabajar. El hecho de que el tema del trabajo se halle en los pasajes de la creación y la caída nos hace reconocer que el trabajo es parte esencial de la vida humana, tanto porque los seres humanos fueron creados a imagen y semejanza del Dios creador, como también porque optaron por el camino de desatender la voluntad de Dios, y eso alteró cada aspecto de la vida humana, incluyendo el trabajo. Años atrás, desde el Génesis veíamos, no era que no se trabajara,
pero no, o sea, la tierra producía de una mejor manera. No costaba tanto hacer que la tierra produjera. No como en este tiempo que hay que echarle fertilizante, que hay que echarle una cosa, hay que meterle a fuerza para que la tierra produzca. No, en ese tiempo la tierra producía en abundancia. Había que labrar, había que sembrar, claro. Había que cuidar, claro. Pero la tierra producía en abundancia. ¿Alguien llegó a escuchar la canción del Negrito del Batey? ¿Sí la llegaron a escuchar? ¿Cómo era que decía? A mí me llaman el Negrito del Batey, porque el trabajo para mí es un enemigo. El trabajar yo se lo dejo todo al buey, porque el trabajo lo hizo Dios como castigo. ¿Sí le han escuchado? Y baile allá, ¿cierto? Y por eso mucha gente tuerce o cambia o tergiversa o toma, no, es que sí, es que el trabajo es un castigo de Dios. Y se dejan llevar por otras cosas, pero no leen la palabra. Sin duda, esto tuerce o cambia el plan divino que Dios le dio al trabajo, que era ser de bendición y un privilegio para el ser humano. Dios mismo, para ofrecernos nuestra tierra habitable, ¿qué hizo Dios? Antes de que nos trajera a la tierra, ¿qué hizo? Trabajó, porque hizo todo. Y después nos puso, pero Él trabajó. Dios mismo, para ofrecernos la tierra habitable, trabajó 6 días. Eso lo vemos en Génesis 1, del versículo 1 al capítulo 2 hasta el versículo 3. No lo vamos a leer. Génesis 1, desde el versículo 1 hasta el capítulo 2 en el versículo 3. Y en Éxodo 20:11 también nos habla allí cómo el Señor trabajó en los días de la creación. Y según la respuesta de Jesús a los judíos, Dios sigue trabajando sin descanso, porque Dios no se cansa, no es como nosotros. Él es Dios, Él no se cansa, Él sigue trabajando. Dice Juan 5:17, en la parte B, dice, mi Padre nunca deja de trabajar. Eso dijo Jesús. En Juan 5:17. El Señor puso al ser humano como ayudante para colaborar en el paraíso primero, haciendo varias labores claves. En Génesis 2:5, vamos a leer, leo para ustedes el versículo 5, Génesis 2:5, versículo 15 también, y versículos 19 al 20. Génesis 2:5, 15 y versículos 19 al 20. Dice el versículo 5, aún no se cultivaba ninguna planta, ni crecía ninguna hierba silvestre en los campos, porque el Señor Dios no había hecho llover sobre la tierra y no había ningún ser humano que trabajara la tierra. ¿Sí notan cómo desde allí ya estaba planeado el trabajo? Verso 15. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara, que ya lo habíamos leído. Versículos 19 al 20. Entonces el Señor Dios formó de la tierra todos los animales del campo y todas las aves del cielo, y los llevó al hombre para ver cómo se iban a llamar, y con ese nombre se quedó cada ser viviente. El hombre le dio nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales silvestres. ¿Sí notan cómo el Señor lo puso allí para qué? Para trabajar en varias cosas. De hecho, el trabajo no solo es un privilegio y una bendición y parte del plan de Dios, sino también un mandamiento.
El trabajo no es solo un privilegio y una bendición y parte del plan de Dios, sino también un mandamiento. Éxodo 29, leo para ustedes en la versión Nueva Biblia Viva. Éxodo 29. Dice la palabra: 6 días de la semana son para los quehaceres cotidianos y el trabajo regular. Están los mandamientos. O sea que el trabajo es un mandamiento, no un castigo. Considerando lo anterior, se puede afirmar que el hombre y la mujer sin trabajar dejan de ser humanos, puesto que niegan ser a imagen de Dios. Nosotros debemos ver el trabajo como servicio a Dios. Esa es la manera correcta de ver el trabajo. ¿Cómo? Como servicio a Dios. El trabajo, según las Escrituras, debe ser realizado como un servicio a Dios. Esto significa que cualquier actividad laboral, independientemente de su naturaleza, debe ser hecha con excelencia y dedicación, reconociendo que cada esfuerzo es una forma de honrar a Dios. Dice 1 Corintios 10:31. 1 Corintios 10:31 dice: entonces, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, o sea, cualquier tarea, incluido trabajar, háganlo todo para la gloria de Dios. Todas nuestras acciones, incluido el trabajo, deben glorificar a Dios. ¿Qué queremos decir con glorificar? Hacerlo de la manera que a Dios le agrada. ¿Qué le trae gloria al Señor? Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. No es que el trabajo sea en sí malo y degradante. El problema radica en la mala actitud y la actitud negativa frente al trabajo. El trabajo no le hace mal a nadie. ¿A quién le hace mal el trabajo? Al contrario, una mente desocupada es que el taller de Satanás. Por eso la gente que no trabaja, que empieza a maquinar, voy a robar, voy a quitarle el celular a fulano, voy a robarme esta plata. ¿Sí ven? Por eso el trabajo no le hace mal a nadie. Uno mismo se hace mal al no comprender los propósitos divinos con respecto al trabajo. Efesios 6:7, leo la versión Nueva Biblia Viva. Efesios 6:7. Hagan su trabajo de buena gana. ¿Cómo? De buena gana, como hablábamos ahorita el ejemplo de los que escoba nueva barre bien. Hagan su trabajo de buena gana como quien sirve al Señor y no a seres humanos. Debemos trabajar con una actitud positiva y diligente, como si estuviéramos sirviendo directamente a Dios. En el Salmo 127, versículos 1 y 2, en la versión Palabra de Dios para Todos, Salmo 127, versículos 1 al 2, nos ofrece el secreto de cómo hacer del trabajo un camino de bendición divina. Meditamos en eso al principio. Dice, si el Señor no construye la casa, los constructores pierden su tiempo. Si el Señor no vigila la ciudad, los guardias pierden su tiempo. Pierden el tiempo ustedes que se levantan temprano y se acuestan tarde para comer un pan conseguido con sufrimiento, porque Dios da a quien ama aún mientras duerme. O sea que la bendición, ¿de dónde viene? Del Señor. Nosotros sí tenemos que hacer nuestra parte, trabajar con diligencia, con esfuerzo, pero la bendición la hace el Señor. No por más de que nosotros nos matemos.
Estos dos versículos nos muestran que solo con la ayuda de Dios el trabajo llega a feliz término y que la persona que solo piensa en trabajar no termina bien. ¿Por qué? Porque la bendición del Señor es la que enriquece y nada le añade nuestro esfuerzo. Eso dice otra traducción. La bendición del Señor es la que enriquece y nada le añade nuestro esfuerzo. O sea, por más de que uno se... La bendición, ¿qué es bendición? Viene del Señor. El asunto con el trabajo se basa sobre todo en esta sencilla ecuación. ¿Se hace desde y para el Señor o se hace sin y en contra del Señor? Voy a repetirlo. El asunto del trabajo se basa sobre todo en esta sencilla. O lo hacemos desde el Señor y para el Señor, o simplemente lo hacemos sin el Señor y en contra del Señor. Porque hay gente que trabaja sin el Señor y en contra del Señor. Y hace torcidos y hace de todo y engaña. De hecho, muchas veces uno va por allá a las carretas de abastos y 3 libras de tal cosa por 5,000. Y usted va y las pesa y hay 2 libras. 2 libras y media. Por esto hay gente que hace el trabajo sin el Señor y en contra del Señor. Una y otra vez se nos exige recordar estas importantes preguntas. Pregúntese usted a sí mismo ahí. ¿Para qué trabajo? ¿Para qué trabajo? ¿Y qué espero hacer con los resultados de ese trabajo? ¿Para qué trabajo y qué espero hacer con los resultados de este trabajo? Vale la pena recordar lo que dice Colosenses 3:17. Colosenses 3:17 dice, y todo lo que hagan, todo, sea lo que sea, ya sea de palabra o de hecho, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de él. Como podemos ver, el trabajo desmedido y fuera del propósito de Dios es causa de aflicciones. Las riquezas y el éxito son muy inciertos. Por eso las Escrituras nos aconsejan, hablando de las riquezas y el éxito, que no son malas, porque no es que tener riqueza sea malo, lo malo es que el amor al dinero. Y por eso las Escrituras nos aconsejan en Proverbios 23, 4 al 5, leo para ustedes traducción lenguaje actual. Proverbios 23, versículos 4 al 5, dice, no hagas de las riquezas tu única meta en la vida. No hagas de las riquezas tu única meta en la vida. ¿Conocemos a personas así? Claro que sí. Pues son como águilas. Abren las alas y salen volando. Si acaso llegas a verlas, muy pronto desaparecen. La pobreza y la estrechez a veces pueden ser más valiosas que la abundancia. Y no estoy diciendo, vuelvo y digo, no estoy diciendo que sea mal tener dinero, ni que estemos haciendo voto de pobreza, ¿no? Porque más vale tener poco con el temor del Señor que tener muchas riquezas con grandes angustias. Eso dice Proverbios 15:16. Ya que en el día del juicio de nada aprovecharán las riquezas. Más vale tener poco con el temor del Señor que muchas riquezas con grandes angustias, ya que en el día del juicio de nada aprovecharán las riquezas. Eso dice Proverbios 11:4, esa segunda parte. En el día del juicio de nada van a aprovechar las riquezas. En conclusión, como podemos ver, las Escrituras nos dejan ver el contraste que hay entre la pereza y el trabajo, destacando la importancia de la diligencia, el esfuerzo y la responsabilidad.
La diligencia, el esfuerzo y la responsabilidad. Desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, las enseñanzas bíblicas dejan claro que el trabajo es una parte esencial de la vida del creyente y que la pereza debe evitarse para vivir una vida plena y en honor a Dios. Amén. Invito a que se ponga sobre sus pies. Estuvo como larga la enseñanza, pero bueno, gracias al Señor aquí no hay perezosos ya. Espero que allá los que nos estén viendo tampoco. Le invito a que se ponga sobre sus pies y vamos a orar. Y examinemos cada uno nuestras vidas. ¿Cómo estamos haciendo las cosas? ¿Si estamos siendo testimonio en nuestro trabajo? Porque muchos decimos cristianos y eso allá en la empresa, no, esos cristianos son los más flojos. Llegan tarde. Son perezosos. Toca a toda hora estarles diciendo qué hacer. Llevan 5 años en el trabajo y todavía toca decirles qué hacer. Y examinémonos y miremos a la luz de las Escrituras cómo es nuestra actitud hacia el trabajo. ¿Cómo debemos ver el trabajo? Como un privilegio primeramente, porque Dios nos dio ese privilegio de colaborar con Él en la creación, administrándola, como un privilegio, como una bendición, pero también como un mandamiento. Como un mandamiento. Amén. Entonces le invito para que oremos. Cierre allí sus ojos, hable usted allí con el Señor. Examine su corazón delante de la presencia del Señor. Mire cómo está haciendo usted las cosas. Si las está haciendo como para el Señor o como para los hombres. Porque como para los hombres se hace a medias, negligentemente, con pereza. Pero para Dios las cosas deben de ser excelentes. Lo más excelso, lo mejor para el Señor. Amado Padre, te damos una vez más gracias, Señor bendito, por este tiempo. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. Gracias, Señor, por permitirnos ser edificados, Señor. Gracias, Padre, porque verdaderamente tu palabra, Señor, nos bendice. Tu palabra, Señor, es una fuente de vida, es una fuente inagotable de sabiduría, Señor. Por eso te damos gracias, bendito Rey de Gloria. Bendecimos tu santo nombre en esta hora, Señor, y primeramente te queremos pedir perdón, Señor. Gracias, Señor, porque yo sé que tú redarguyes nuestro corazón, Señor, si a veces nuestro trabajo se ha vuelto una carga y no lo vemos como esa bendición, donde tú nos bendices, donde tú nos provees. Si acaso también, Señor, nuestro servicio a ti se ha vuelto una carga, cuando debería ser algo excelente, algo maravilloso, un privilegio, Señor, el poder servirte. Por eso, Señor, yo te pido en el nombre de Cristo Jesús, primeramente, Señor, que ayudes, que nos ayudes a no ser perezosos espirituales, Rey de Gloria, a velar y orar, a cuidar de esa viña que es nuestra alma, Señor, para que no crezcan esos espinos, esos cardos, esa maleza, esos deseos desordenados que hay en nuestro corazón, que mientras estemos en esta tierra vamos a seguir luchando con ellos. Por eso hay que velar y orar, como en el ejemplo de la finca, estar trabajando para que no crezca esa maleza en nuestro corazón, Señor. Debemos ser diligentes. No debemos ser perezosos espirituales, debemos estar en la brecha, debemos tener un deseo ferviente por la casa, por las cosas del Señor, por edificarme, por crecer, por discipularme, por estar allí en comunión con el Señor, velando y orando, conociendo la Escritura. Por eso, Señor, perdónanos si en nuestro caso ha sido así. Perdona a mis hermanos, Señor, y ayúdales, bendito Rey de Gloria,
Ayúdanos a todos, Señor, a ser diligentes, a no ser perezosos, a ser laboriosos, Señor, a ser esforzados, Rey de Gloria. Dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Eso exhorta la palabra. Por eso, Señor, perdónanos, bendito Rey de Gloria. Perdona, Señor, si ese ha sido nuestro caso, Padre, y ayúdanos, Señor. Que tu Espíritu Santo nos redarguya nuestro corazón en todo momento. Que nunca se nos olvide que es una bendición tener un trabajo. Que nunca se nos olvide, Señor, que somos embajadores tuyos en esta tierra. Y que todo lo que hagamos debemos hacerlo para tu gloria. Que traiga gloria a tu nombre, que lo hagamos con excelencia, Señor, sabiendo que tú eres un Dios fiel, que tú eres un Dios que recompensa, no importando, Señor, si el hombre recompensa o no. Tú sabes recompensar, Señor, porque al Señor servimos con todo lo que hacemos en la iglesia, en la casa, en el trabajo, en la calle, en la universidad, donde sea, con todo lo que hagamos. Debemos hacerlo para la gloria del Señor. Padre, en esta noche te damos gracias. Te damos gracias, Señor. Ayúdanos, Padre. Espíritu Santo, redarguye nuestro corazón en las áreas en las que tal vez estamos siendo negligentes, sobre todo en el área espiritual, Señor. Sobre todo en esa área, Padre, que tu Espíritu nos inquiete, que tu Espíritu nos inste, nos muestre, Señor, en qué te estamos fallando, en qué estamos siendo negligentes, en qué estamos siendo perezosos espiritualmente, Señor. Ayúdanos, bendito Rey de Gloria. No nos dejes cómodos en la pereza, en la quietud, Señor. Ayúdanos a estar activos en tu casa, en tu obra, Señor, en tus asuntos. Ayúdanos a andar en el Espíritu, porque el que anda en el Espíritu anda en los negocios de su Señor, en los asuntos de su Dios. Por eso, Padre, te pido, Señor, ayuda a la iglesia. Ayuda a tu iglesia, Señor. Ayúdala, redargúyela, Señor. Que no se desconecten, que no se dejen sacar del propósito por cualquier cosa. Estamos para servirte a ti. Vivimos para tus propósitos, Señor. Ya no vivimos para nosotros mismos, dice la palabra. Vivimos para aquel que nos redimió. Vivimos para aquel que nos rescató. Por eso, Señor, ayúdanos, bendito Rey de Gloria. Y ayúdanos también a descansar en ti, sabiendo que nosotros hacemos nuestra parte, pero el que abre las puertas, el que trae la bendición, el que pone la gracia, eres tú, Señor. Hoy te damos gracias, Señor, y exaltamos tu santo nombre. Y gloria a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos gracias al Señor por este tiempo. Espero que todos hayamos sido muy edificados, que meditemos en estas verdades, que no se quede allí en el cuaderno, que no se quede simplemente en un mensaje más, sino que podamos poner por obra la palabra, porque es allí donde cobra poder la Escritura, cuando tú y yo la ponemos por obra. Seguimos honrando al Señor. Le invito a que se disponga con aquello que el Señor le haya prosperado, conforme al Señor le haya prosperado, hágalo con diligencia, hágalo de corazón, seamos diligentes también en esa área, en apartar lo que le corresponde al Señor. Eso es ser diligentes, en no ser perezosos para servir al Señor en estas áreas, porque eso también es ser diligente y trae mucha bendición. Mientras usted pasa, lo prepara, le recuerdo nuestros próximos servicios, no olviden, todos los viernes, próximo viernes, reunión de Maestras del Bien, reunión en línea, viernes a las 7:30 de la noche, así que invitamos a las mujeres, las que tal vez nos están viendo, conéctese, sea edificada, no perezosa, sino diligente, ferviente en espíritu, en lo que requiere el servicio del Señor. Entonces, a conectarse este viernes a las 7:30. El sábado continuamos aquí en el servicio de la casa del Señor, haciendo el aseo de la iglesia, poniendo la iglesia hermosa como para el Señor. Eso también tiene que ser
algo diligente. Sábados de 7:30 de la mañana hasta las 8:30, 9 más o menos, 9 de la mañana más o menos. Si usted tiene el tiempo, si tiene la disponibilidad, hágalo de corazón. 7:30 nos vemos en este lugar. Y el domingo, no lo olvide, continuamos aquí con nuestro culto familiar, culto de alabanza y adoración a nuestro Señor Jesucristo. Así que le invitamos, invite a una persona también, si no vio al hermano, llámelo, anímelo, dígale, lo animo mi hermano a que siga perseverando en el Señor, congréguese, porque eso es ser diligente con nuestra vida espiritual, el congregarnos, que no le coja la pereza espiritual. Entonces animémonos los unos a los otros. Y después del culto continuamos con nuestro discipulado, conociendo las Escrituras, la palabra del Señor. No olviden las tareas. Hoy había una tarea, pero se me olvidó preguntarla, del libro de Esdras. Así que se las encargo para el próximo miércoles. ¿Qué vieron en el libro de Esdras acerca de las emociones de nuestro corazón? Y entonces después continuamos con el discipulado, después del servicio, no lo olvide, es 11:30 más o menos hasta la 1, continuamos con nuestro discipulado. Creo que por ahora no es más. Los lunes la reunión de hombres, animo a los hombres que sean diligentes, que no sean perezosos espirituales, sino que no se dejen sacar del propósito del Señor, porque el Señor quiere hacer la obra en nosotros. Amén. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor, y con esto quedamos despedidos. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias por esta maravillosa palabra, Señor, te bendecimos y te damos gracias por edificarnos, por exhortarnos, por darnos dirección, por animarnos, Señor. Todo eso lo haces tú a través de tu palabra. Señor, gracias por la ofrenda, gracias por bendecir el fruto de nuestro trabajo, Señor. Oramos y te pedimos por nuestras necesidades, las de nuestros hermanos, Señor. Oramos por esas necesidades que haya, Señor. Gracias por la provisión que has traído, Rey de Gloria, para tu casa, para la casa de mis hermanos. Gracias, Señor, por guardarles en su trabajo, Señor. Todo esto te lo debemos a ti, Rey de Gloria. Ayúdanos a no olvidar que tú eres el dador de todas las cosas, que tú eres el que bendice nuestro trabajo y cada área de nuestra vida, y que nosotros siempre debemos dar a ti la gloria y la honra. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Un saludo, amada iglesia, que el Señor les bendiga. Casa de Oración Bíblica les bendice y que nos vemos prontamente nuevamente en la casa del Señor.